Estaba de pie en la penumbra de nuestra cocina en Madrid, con el reloj marcando ya las 3 de la madrugada y el pulso retumbando en mis oídos. A esa hora, incluso una ciudad que nunca duerme parece contener el aliento y el aire en el piso se sentía espeso, casi sólido. Elena, mi esposa desde hace 7 años, estaba frente a mí con los brazos cruzados y esa mirada esquiva que tanto me dolía. Su móvil, sobre la encimera de granito, brillaba con notificaciones insistentes, como un traidor silencioso que no sabía cuándo callar. Había alcanzado a ver un mensaje antes de que ella lo arrebatara con un movimiento felino. Un nombre desconocido, Diego, y un tono demasiado íntimo, totalmente fuera de lugar para un supuesto viaje de chicas a Ibiza. Elena, ¿quién es ese tal Diego? Mi voz se quebró, arrastrando el peso de semanas de sospechas y noches en vela. Esperaba que se riera, que soltara una carcajada madrileña y me llamara paranoico, como solía hacer. En cambio, apretó los labios hasta dejarlos blancos y se puso a fregar un vaso que ya estaba impecable, evitando mi contacto visual. Nadie, respondió de forma cortante, sin dejar de mirar el chorro de agua. Un amigo del grupo, un conocido de una de las chicas. Estás obsesionado, Carlos, de verdad. Me acerqué a ella, sintiendo el frío del suelo de baldosas traspasarme los calcetines. Me bloqueaste, Elena. En mitad de un viaje con tus amigas de siempre, decidiste que era buena idea bloquear a tu marido. ¿Por qué? Dame una sola razón lógica. Ella se dio la vuelta con los ojos encendidos, una chispa que no supe si era por la culpa que la corroía o por puro desafío. Necesitaba espacio, Carlos. Espacio. Exclamó, alzando las manos. Siempre estás encima, controlando cada paso, vigilando. Es asfixiante vivir así. Sus palabras fueron como un puñal directo al pecho. ¿Espacio? Yo le había dado todo. Cada hora extra en el instituto, cada sacrificio personal para que no nos faltara de nada en el bufete y mantuviéramos nuestra estabilidad en un Madrid cada vez más caro. Entonces, ¿por qué no para de iluminarse el móvil con su nombre? Señalé el aparato, que volvía a vibrar con una urgencia casi obscena. Uno no bloquea a la persona que ama a menos que tenga algo muy sucio que esconder. Ella soltó una risa amarga, cargada de un veneno que nunca le había conocido. Eres patético, Carlos. Rebuscando en mi móvil como un adolescente celoso en su primer noviazgo. Quizás te bloqueé precisamente por eso, porque ya no soporto tu inseguridad crónica. Sentí que las paredes del salón se inclinaban hacia mí. La mujer con la que había construido cada cimiento de mi vida la estaba destrozando allí mismo, frente al fregadero, con una mueca de desprecio absoluto. Quise gritar, soltar toda la rabia acumulada, pero su mirada fría y calculadora me heló la sangre. Agarré las llaves del coche del mueble de la entrada. Se acabó el jugar a las adivinanzas, Elena. Lo voy a descubrir todo por mi cuenta. Salí a la noche madrileña, donde el aire fresco de la sierra me golpeó la cara. Mientras bajaba en el ascensor, le envié un mensaje rápido a su amiga Sofía, que supuestamente estaba con ella en la isla. Dile a Elena que ya lo sé todo. 15 minutos después, mi móvil empezó a arder con 30 llamadas perdidas de mi mujer. No respondí. No todavía. Mi vida antes de esa fatídica noche era de lo más predecible. Soy Carlos Romero, 34 años, profesor de Geografía e Historia en un instituto público de las afueras, de esos donde los días se miden en cafés de máquina y planes de estudio que nadie lee. Vivíamos en un piso modesto pero acogedor, con suelos que crujían al pisar y un balcón lleno de plantas secas que siempre prometíamos arreglar los fines de semana. Pensé que éramos felices, o al menos que teníamos una vida sólida. Confiaba plenamente en sus escapadas con las amigas de la universidad, en sus jornadas interminables en el bufete de abogados de la calle Serrano. Confiaba en ella por encima de todo. Pero esa noche, bajo la luz fluorescente de la cocina,
vi la grieta definitiva en nuestra vida. Una grieta que ya era imposible ignorar. El aire gélido de la madrugada me golpeaba la cara mientras permanecía sentado en mi coche, un viejo coche familiar aparcado en una gasolinera desierta de Repsol, muy cerca de los accesos a la M30. Las luces de neón parpadeaban sobre el capó, bañando el interior de un tono amarillento y enfermo. Mi móvil, arrojado en el asiento del copiloto, no dejaba de vibrar, desplazándose poco a poco por la tapicería con cada zumbido. Las llamadas de Elena, que antes ignoraba por despecho, se habían transformado en un torrente de mensajes frenéticos. Primero defensivos, luego cargados de una furia fingida y, finalmente, suplicantes. Carlos, por favor, cógelo. No lo entiendes, no es lo que parece. No me molesté en leer el resto. En lugar de eso, busqué en la agenda y llamé directamente a Sofía. Ella era la pieza que faltaba en este puzzle de Ibiza, lo sabía todo, siempre lo sabía. No estaba dispuesto a tragarme las excusas ensayadas de mi mujer tras la humillación en la cocina. Recordé la expresión de Elena antes de salir de casa. Aquel desprecio no era una simple defensa de alguien acorralado, era una exhibición de poder. Me estaba retando a que intentara desentrañar su secreto, convencida de que yo no tendría el valor de llegar hasta el final. Yo no era ningún detective privado, solo un profesor de secundaria que pasaba las tardes corrigiendo exámenes sobre las trincheras de la guerra civil, pero esa noche sentí que Elena acababa de mover su primera ficha en un tablero de ajedrez mortal. Tenía que contraatacar con inteligencia o acabaría perdiéndolo todo. Nuestro hogar, nuestro pasado y la poca dignidad que me quedaba. Sofía descolgó al segundo tono, como si estuviera esperando la llamada con el dedo sobre la pantalla. Carlos, ¿pero se puede saber qué te pasa? Su voz sonaba tensa, casi agresiva. La estás asustando de verdad con ese mensaje de lo sé todo. Está fuera de sí. Mucho mejor, dije, tratando de que mi voz sonara más firme y gélida de lo que realmente me sentía. Me bloqueó en Ibiza, Sofía. A su marido. Y he visto los mensajes de un tal Diego. No me vengas con rodeos. ¿Quién coño es? El silencio que siguió al otro lado de la línea fue demasiado largo, un vacío que confirmaba mis peores temores. No es lo que te estás imaginando, de verdad, suspiró ella finalmente, con un tono de voz que pretendía ser conciliador. Diego es un socio del bufete. Están metidos en un caso muy gordo, algo de alto nivel. Elena no quería que te preocuparas por tonterías de trabajo mientras estabas aquí solo. Aquello sonaba a guión barato, una explicación prefabricada en los baños de alguna discoteca de Ibiza. ¿Y para eso tiene que bloquearme? ¿Por eso me llama ahora 30 veces como si se le fuera la vida en ello? Presioné, apretando el volante con fuerza. Está bajo mucha presión, Carlos. El caso es enorme y hay mucho en juego. No hagas ninguna tontería de la que te arrepientas, sentenció antes de colgar. Me quedé mirando mi propio reflejo, cansado y ojeroso, en el cristal del parabrisas. Elena nunca se desmoronaba bajo presión, ella era la que calculaba, la que mantenía la cabeza fría cuando todo el mundo perdía los papeles. Conduje de vuelta a casa por las calles vacías del barrio, donde los semáforos en ámbar parpadeaban como advertencias. Nuestra casa estaba a oscuras, sumida en un silencio sepulcral que hacía que su ausencia gritara en cada rincón, desde el paragüero hasta las fotos del pasillo. Quería creer a Sofía, quería que todo fuera un malentendido laboral, pero las piezas se negaban a encajar. El bloqueo, el nombre de Diego Aranda, la crueldad casi quirúrgica de Elena en la cocina. Era un rompecabezas incompleto y yo estaba decidido a encontrar la pieza clave. Encendí mi portátil en el despacho y tecleé Diego Aranda junto al nombre del bufete de abogados de la calle Serrano donde ella trabajaba. No salió nada concreto en las noticias, solo un perfil profesional de LinkedIn que parecía sacado de una revista de negocios. Socio Senior, una sonrisa de diseño perfecta y una lista de credenciales tan impecables como vagas.
Un extraño, un hombre de éxito que se sentía como una amenaza directa a mi existencia. No me iba a rendir. Elena escondía algo bajo esa capa de profesionalismo y frialdad, y yo estaba dispuesto a encontrarlo aunque el proceso me rompiera el alma en 1000 pedazos. Sentado en el sofá hundido del salón, con el portátil quemándome las rodillas, la foto de Diego Aranda en la pantalla parecía un desafío personal. Traje desastre a medida, una sonrisa de suficiencia que gritaba éxito y poder. No pude evitar imaginarlo con Elena en alguna terraza de moda de la Castellana, riendo con una copa de vino caro, mientras ella le tocaba el brazo con esa familiaridad eléctrica que antes me reservaba solo a mí. Cerré la tapa del portátil de golpe, pero la imagen se quedó grabada en mis retinas. Nuestra casa, con sus muebles elegidos a medias y sus recuerdos en las paredes, se sentía de repente como una elaborada mentira. Mi móvil vibró sobre la mesa de centro. Un nuevo mensaje de Elena. Carlos, por favor, olvida lo que dije. Voy de camino a casa. Tenemos que hablar cara a cara. Iba a volver antes de tiempo. Se suponía que su vuelo desde Ibiza no aterrizaba hasta el domingo por la tarde. ¿Se estaba rindiendo por fin o era simplemente otro movimiento táctico para recuperar el control? No iba a permitir que jugara más bajo sus propias reglas. Necesitaba una perspectiva externa, así que llamé a mi hermano, Lucas. Él siempre había sido mi opuesto. Impulsivo, directo y sin pelos en la lengua. Lucas, Elena me está engañando, solté nada más descolgar. Las palabras me supieron a ácido en la garganta. Me bloqueó en el viaje. Hay un tipo, un tal Diego. Ella está entrando en pánico porque sabe que he empezado a tirar del hilo. ¿Pero está seguro al 100%? Preguntó Lucas con cautela. Elena siempre ha sido muy controladora con su imagen. ¿Tienes alguna prueba sólida? Todavía no, admití, sintiendo cómo me temblaba la mano, pero mi instinto no me falla. Esconde algo grande, Lucas. Algo que la tiene aterrorizada. Lucas escuchó los detalles y fue tajante, como siempre. Entra en su ordenador. La gente como ella, por muy abogada que sea, siempre deja un rastro digital. Recibos de hoteles, contraseñas guardadas, algo habrá. Elena solía usar su MacBook del despacho para todo, incluso para temas personales. Fui directo a su mesa de trabajo. Intenté desbloquearlo con nuestra fecha de aniversario. 1807, el 18 de julio. Falló. Intenté con su fecha de nacimiento. Nada. Mis dedos, fríos y temblorosos, escribieron casi por instinto. Diego 1807. La pantalla se desbloqueó al instante. Se me cortó la respiración de golpe. Aquella coincidencia dolió más que cualquier bofetada física. Abrí su gestor de correo y, entre cientos de mensajes aburridos del bufete, un hilo destacaba en una carpeta oculta que ella creía segura. Esta noche, enviado por Diego Aranda. Hice clic con el corazón en la garganta. El mensaje era corto, directo, como si ya lo hubieran discutido todo en persona. En el sitio de siempre. 21. No le des más vueltas. Sin despedida formal. Solo su nombre. El estómago se me revolvió violentamente. ¿Cuántas veces se habrían visto a mis espaldas? Revisé la fecha. Hacía exactamente 2 semanas, la noche en que ella juró que se quedaría en el bufete hasta tarde por un cierre de actas. Yo le había dejado la cena preparada en la nevera y ella llegó a medianoche, evitando mi beso y oliendo a un perfume floral extraño que no era el suyo. Seguí rastreando y encontré algo más inquietante en la papelera de reciclaje. Un correo de hacía apenas 3 días con el asunto. ¿Segura? El texto decía: esto es mucho más grande que nosotros dos. Si decides entrar, tenemos que movernos rápido. Aquello ya no sonaba a una simple aventura extramatrimonial.
Sonaba a un plan premeditado, a algo oscuro. ¿Malversación? ¿Chantaje? En ese momento, oí el estruendo del motor de un coche en la calle y, segundos después, el ruido del portón del garaje comunitario. Miré por la persiana del salón. El Audi plateado de Elena estaba aparcando. Había vuelto demasiado pronto. Escondí el portátil a toda prisa bajo una pila de exámenes por corregir en el despacho. La puerta principal se abrió. El sonido de sus tacones resonó en el pasillo con una cadencia tensa, nerviosa. ¿Carlos? ¿Estás ahí? Su voz sonaba quebrada, cargada de una ansiedad que intentaba ocultar. Me quedé en absoluto silencio en la penumbra del pasillo. Mi mente trabajaba a toda velocidad, visualizando un tablero donde cada paso a partir de ahora podía ser una trampa mortal. Estaba convencido de que no solo ocultaba a un amante, ocultaba un secreto que tenía el potencial de arruinarnos la vida a los dos para siempre. Salí al encuentro y mi sombra se proyectó sobre ella, cortándole el paso. Elena se quedó paralizada, con las pupilas dilatadas y los ojos muy abiertos. Por primera vez en 7 años de matrimonio, vi un miedo real y genuino en su rostro. El juego acababa de cambiar de nivel. Sus ojos buscaban los míos en la penumbra del pasillo, cargados de una mezcla tóxica de culpa y pánico contenido. Llevaba el vestido de lino que había guardado con tanto esmero para el viaje, pero al acercarse, el aire se inundó de nuevo con ese perfume floral desconocido, un aroma que no pertenecía a nuestra alcoba. ¿Por qué no cogías mis llamadas, Carlos? ¿Me has tenido en un sinvivir todo el trayecto desde Barajas?, preguntó ella, intentando recuperar el tono de autoridad que solía usar para dominar nuestras discusiones. Tú me bloqueaste primero, Elena. Sin una palabra, sin una explicación, respondí con una voz tan gélida que pareció sorprenderla. ¿Quieres empezar a explicarme tú eso ahora o prefieres que se lo pregunte directamente a Diego? Ella hizo un gesto sutil, casi imperceptible. Una contracción nerviosa en la comisura de la boca. Jaque. Dejó su bolso de piel sobre el mueble de la entrada con una lentitud calculada, como si cada segundo ganado le sirviera para construir una coartada. Estás exagerando las cosas, como siempre. Diego Aranda es un colega del bufete, un socio senior. Te dije 1000 veces que estamos desbordados de trabajo. ¿Trabajo que te obliga a bloquear a tu marido en mitad de la noche? ¿Trabajo que requiere que te veas con él en el sitio de siempre a escondidas? Me acerqué a ella, invadiendo su espacio personal. ¿O es de ese tipo de trabajo que es más grande que nosotros dos? Elena se quedó pálida, perdiendo el rastro de color que le quedaba del sol de Ibiza. ¿Has entrado en mi correo privado? Su voz subió de tono, cargada de una indignación impostada. Eso es caer muy bajo, Carlos. Es una violación de mi intimidad, es ilegal. ¿Bajo? Solté una carcajada amarga que resonó en el pasillo vacío. No te atrevas a hacerte la víctima conmigo mientras te ocultas tras un tipo que te tiene tan aterrada como para salir huyendo de las islas. ¿Qué es exactamente eso tan grande que nos supera, Elena? Dímelo a la cara. Necesitaba que se rompiera, que la máscara de abogada perfecta se agrietara de una vez por todas. Ella se cruzó de brazos, manteniéndose rígida, como si su postura pudiera sostener la mentira que se desmoronaba. Estás paranoico, necesitas ayuda profesional. He vuelto antes solo para arreglar este malentendido, pero lo estás haciendo imposible con tu actitud. Sentémonos de una vez, te lo explicaré todo. No me moví ni un milímetro. Su oferta de diálogo me pareció una trampa procesal, una maniobra para ganar tiempo y ver cuánto sabía yo realmente. Pensé en nuestras cenas tranquilas de los viernes, en los planes de futuro, en los 7 años de convivencia. ¿Había sido todo un decorado de cartón piedra? Explícalo aquí y ahora, sentencié con una firmeza que no sabía que poseía, o te juro que seguiré excavando hasta que no quede piedra sobre piedra de tu preciado bufete.
Ella miró de reojo hacia la puerta del despacho, donde los exámenes por corregir aún ocultaban su portátil. Sabía que no estaba faroleando. Suspiró profundamente, hundiendo los hombros en un gesto que parecía de rendición, aunque con ella nunca se podía estar seguro. Está bien, Carlos. Tienes razón. Sentémonos. Nos sentamos en el viejo sofá de la sala, el mismo donde habíamos planeado viajes y compartido confidencias, pero ahora parecía haber un abismo insalvable de kilómetros entre nosotros. Diego no es lo que tú te imaginas, no hay ninguna aventura, comenzó, mirándose las manos. Estamos trabajando en un caso extremadamente sensible, un asunto que no figura en los registros oficiales del bufete. Hay cantidades ingentes de dinero en juego y gente muy poderosa involucrada. Diego y yo lo estamos gestionando por fuera porque hay un conflicto de intereses brutal con otros clientes de la firma. Si algo de esto se filtra antes de tiempo, nos arruinaría la carrera a los dos. Te bloqueé porque entré en un estado de paranoia pura, pensando que alguien podría interceptar mi móvil. Incluso tú, por accidente. La historia sonaba plausible, casi coherente. Elena siempre había sido ambiciosa, siempre buscando el caso que la catapultara a la cima. Pero las piezas seguían bailando en mi cabeza, negándose a encajar. ¿Y lo del sitio de siempre? Pregunté, escudriñando su expresión. Un bar pequeño y discreto cerca de la oficina en Chamartín, El Ancla. Vamos allí para descompresionar después de las reuniones con los clientes. No hay nada más, te lo juro. Todo parecía demasiado ordenado, demasiado jurídico. En ese preciso instante, mi móvil vibró en el bolsillo de mi pantalón. Era un mensaje de Lucas. He encontrado algo muy turbio sobre Diego Aranda. Llámame en cuanto puedas. Mi corazón dio un vuelco violento contra las costillas. El tablero, que ella creía haber nivelado con sus explicaciones, volvía a inclinarse peligrosamente a mi favor. Mantuve el rostro neutral, una máscara de piedra bajo la mirada escrutadora y analítica de Elena. Su historia del cliente externo y el conflicto de intereses se me antojaba ahora como un castillo de naipes tambaleándose ante el primer soplo de realidad. Necesito algo más sólido que una vaga excusa profesional, le solté, cruzándome de brazos. Si es un caso tan importante, tendrá un nombre. ¿Cómo se llama ese cliente? Ella apretó la mandíbula, y por un segundo vi un destello de la mujer implacable que era en los tribunales de la Plaza de Castilla. Es información confidencial, Carlos. Conoces perfectamente cómo funciona mi código deontológico. No puedo saltarme el secreto profesional solo porque hoy te hayas levantado con un ataque de celos. Me puso la mano en la rodilla con una suavidad ensayada, un gesto que durante 7 años me habría ablandado al instante. Ahora, sin embargo, lo sentí como un movimiento táctico, frío y calculado. Me levanté bruscamente, rompiendo el contacto. No intentes hacer ahora el papel de esposa preocupada. Has vuelto de Ibiza por una única razón. Porque pronuncié el nombre de Diego. Tienes miedo, Elena. Un miedo que te desborda. ¿Por qué? Ella se levantó también, tratando de parecer frágil con su vestido de lino, una figura delicada bajo la luz de la lámpara del salón. Pero yo ya sabía que era una maestra de la narrativa, capaz de construir verdades a partir de sombras. He vuelto porque te quiero, maldita sea. Vi tu mensaje a Sofía y entré en pánico. No quería que destruyeras lo nuestro por una interpretación errónea. Pues demuéstralo, le espeté, sin dejarle espacio para respirar. Entrégame tu móvil ahora mismo. Sin borrar nada. Sus ojos se agrandaron por el impacto. Su móvil era su fortaleza, su diario de guerra. Si me lo entregaba sin dudar, quizá, solo quizá, habría un resquicio para la duda. Si se negaba, sería la sentencia definitiva. Ella dudó, su mano rozó el bolso sobre el mueble y se detuvo en seco, como si se hubiera quemado. Esto es ridículo,
Carlos. Me estás tratando como a una criminal en mi propia casa. Su indignación crecía por momentos, pero sus ojos, rápidos y nerviosos, buscaban la puerta de salida. Mi móvil volvió a vibrar en mi bolsillo, insistente, casi gritando. Lucas tenía algo gordo entre manos. Dame el teléfono o se acabó el pedir las cosas por las buenas. Su rostro se endureció de repente, perdiendo cualquier rastro de calidez. Apareció la Elena abogada. Fría, distante y letal. Se acabó, Carlos, dijo de forma cortante. ¿De verdad quieres destruir 7 años de vida por una paranoia? Adelante. Pero no voy a tolerar este interrogatorio. No te voy a dar nada. Se dio la vuelta y se encerró en el dormitorio principal. Oí el sonido metálico del pestillo. Saqué mi teléfono con las manos temblando de rabia. El mensaje de Lucas era un enlace directo al abismo. Diego Aranda no es solo un abogado brillante. Mira tu correo ahora mismo. Te he enviado un archivo que lo cambia todo. Abrí el archivo adjunto. Expediente Aranda PDF. Era un caos de capturas de pantalla, notas de registro y enlaces a artículos de prensa económica. Había fotos de Diego en galas benéficas y, lo más importante, registros de transferencias bancarias. Cifras astronómicas, de 6 ceros, moviéndose con una cadencia sospechosa hacia cuentas en paraísos fiscales. No era una aventura amorosa, era una estafa financiera a gran escala. Y Elena, mi Elena, parecía estar metida hasta las cejas. ¿Blanqueo de capitales? ¿Estaban desvalijando el bufete desde dentro? Miré hacia la puerta del dormitorio y oí el sonido del agua. Había abierto la ducha. Estaba ganando tiempo, lavando el rastro de Ibiza mientras pensaba su siguiente movimiento. Quise tirar la puerta abajo y restregarle las transferencias por la cara, pero necesitaba entender la magnitud del desastre. Reenvié el archivo a mi cuenta de correo personal del instituto y me desplomé en la silla del despacho, abrumado. Nuestra vida en Madrid, nuestro piso, mis clases de historia. Todo era el decorado barato de una mentira monumental. Mi móvil vibró de nuevo. Lucas. Llámame ya. He encontrado un nombre vinculado directamente a la cuenta receptora. El estómago se me contrajo violentamente. Estaba a un solo paso de la verdad definitiva o de caer por un precipicio del que no habría retorno posible para ninguno de los dos. Elena salió del dormitorio envuelta en un albornoz blanco, con el pelo aún húmedo y esa fragancia floral que ahora me resultaba repulsiva. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un animal enjaulado. Lucas ya me había dado el nombre que lo cambiaba todo. Carlos, dijo ella con una voz tan suave que pretendía ser una caricia, ¿podemos dejar de pelear de una vez? Odio que estemos así, me está matando. Parecía vulnerable, casi rota, pero la imagen de su negativa a entregarme el móvil permanecía grabada en mi mente. Esa mujer que tenía delante era un fantasma, una desconocida habitando el cuerpo de mi esposa. Deja de esquivarme, Elena. Se acabó la función, dije con una firmeza que la hizo retroceder un paso. ¿Qué es exactamente Consultoría OS? ¿A qué se dedica Diego Aranda cuando no está fingiendo ser un abogado respetable? Se quedó helada, como si un chorro de agua helada la hubiera alcanzado de pleno. ¿Dónde? ¿Dónde has oído ese nombre? Susurró, con los ojos abiertos como los de un animal acorralado en la carretera. Carlos, por tu madre, te estás metiendo en terrenos que no entiendes. Para ahora mismo, antes de que lo arruines todo irremediablemente. ¿Arruinarlo yo? Solté una carcajada amarga que dolió. Tú lo hiciste saltar todo por los aires en el momento en que me bloqueaste. Sé lo de las transferencias bancarias. Sé que hay dinero sucio moviéndose hacia cuentas en el extranjero. Estás metida en el fango hasta el cuello, ¿verdad? Ella se acercó a mí, con un movimiento urgente y desesperado.
Escúchame bien, te equivocas en lo fundamental. Te estoy protegiendo a ti. Si sigues presionando, si sigues tirando de esa manta, vas a salir herido. Los dos vamos a salir muy mal parados. ¿Protegiéndome a mí o protegiendo su estilo de vida y su carrera? Miré el móvil de reojo. El mensaje de Lucas era la estocada final. El nombre detrás de la sociedad pantalla es Víctor Garrido. Un pez muy gordo del sector inmobiliario. Llámame ya. Se me heló la sangre en las venas. Víctor Garrido no era solo un nombre, era una leyenda negra de la corrupción urbanística en España. Un hombre vinculado a sobornos, recalificaciones de terrenos y cosas mucho peores que nunca llegaban a los juzgados. Si Elena y Diego estaban vinculados a él, esto no era una pequeña estafa de oficina. Era un nido de víboras de alcance nacional. Víctor Garrido, pronuncié lentamente, saboreando el veneno de cada sílaba. A él es a quien estás encubriendo, ¿no? Elena soltó un jadeo, un sonido seco que pareció desgarrarle la garganta. Carlos, para. Por favor. No sabes lo que estás diciendo, no tienes ni idea de quién es esa gente. Lucas me lo ha contado todo, mentí descaradamente para ver si terminaba de romperse. Las cuentas, los hilos de los correos. Todo conduce directamente a Garrido. No eres solo una esposa infiel, Elena. Eres una criminal. Yo no quería que esto pasara. Estalló ella de repente, rompiendo a llorar con una angustia real. Diego me arrastró. Dijo que sería solo un trato puntual, un favor legal, pero Garrido no te deja marchar cuando ya sabes demasiado. Te bloqueé para mantenerte fuera de su radar, para que no fueras un cabo suelto. Volví de Ibiza para evitar que investigaras más. Te quiero, Carlos. Intentaba salvarnos la vida. ¿Salvarnos? Mentiste cada día de los últimos años. Construiste una vida de cartón piedra conmigo mientras le vendías tu alma y nuestra seguridad a un monstruo, le recriminé, sintiendo un asco infinito. Saqué el teléfono y llamé a Lucas delante de ella, poniendo en manos libres. Carlos. ¿Estás bien? La voz de mi hermano sonaba alterada. Garrido es peligroso de verdad, la UCO lleva años intentando echarle el guante pero siempre se escapa. Ten cuidado. Envíame ahora mismo todo lo que tengas, cada prueba, cada registro, le corté, sin apartar la vista de Elena. Ella se desplomó en el suelo del pasillo, sollozando con la cabeza entre las manos. Pero yo no había terminado. Mientras las pruebas llegaban a mi terminal, reenvié todo el paquete de archivos a un antiguo contacto, un periodista de investigación de un gran diario nacional al que le había hecho un favor histórico años atrás. La verdad ya no me pertenecía solo a mí, ya estaba ahí fuera, volando por la red. La traición de Elena me había roto el corazón en 1000 pedazos, pero exponer la podredumbre de su mundo me otorgaba algo mucho más poderoso que el perdón. Me daba justicia. Al colgar, Elena me miró desde el suelo con los ojos vacíos, despojados de toda esperanza. Nos has matado a los dos. Susurró con una voz que parecía venir de ultratumba. Pero yo, por primera vez en semanas, me sentía vivo. Libre de la niebla de las sospechas. Había jugado mi última carta, mi reina. ¿Había hecho lo correcto o simplemente acababa de prenderle fuego a mi mundo por completo? Mientras oía las sirenas a lo lejos, supe que ya no había vuelta atrás. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Mi mujer soltó la bomba sin anestesia, con esa frialdad de quien cree que está dándote una lección de vida. He vendido tu viejo Pegaso por 50.000 euros. Su familia, mi propia sangre, lo celebró como si fuera la jugada maestra del siglo, el gran golpe financiero de la década. Vamos a celebrarlo con una buena cena,
nos lo hemos ganado, añadió ella con una sonrisa radiante. Yo me quedé callado, de piedra, sintiendo como el suelo desaparecía bajo mis pies. Poco después, mientras ellos brindaban con aire triunfal, llamó el dueño del concesionario de clásicos, gritando por encima de un ruido de sirenas. Pablo. ¿Qué has hecho? ¿Por qué está aquí la policía científica preguntando por el número de bastidor? Me alegra teneros aquí para contar esto. Seguid mi historia hasta el fondo, porque lo que empieza como una traición familiar acaba en algo mucho más oscuro. Y por favor, decime desde qué ciudad me leéis, necesito saber hasta dónde llega este relato de un hombre que se volvió invisible en su propia casa. Me quedé mirando mi garaje vacío en las afueras de Madrid. El espacio, que durante décadas olió a aceite, metal y esfuerzo, ahora parecía una tumba profanada. Solo quedaba una mancha de aceite en el suelo de hormigón, una marca oscura y persistente, la única prueba de que mi Pegaso Z-102 de 1953, la joya de la ingeniería española, había existido alguna vez bajo este techo. Me temblaban las manos de una forma que no podía controlar mientras me aferraba al marco de la puerta, intentando procesar lo que Melissa me acababa de soltar con tanta indiferencia, como quien vende un mueble viejo de IKEA. Lo he vendido esta mañana, mientras estabas en la revisión del médico, anunció a mis espaldas, moviéndose por la casa con ese tono de superioridad moral que usaba cuando creía haber tomado una decisión ejecutiva brillante para el bien de la familia. Me di la vuelta muy despacio, sintiendo cada una de mis articulaciones de 70 años protestar contra el movimiento, y miré a la mujer con la que llevaba casado 38 años. Estaba allí, en el umbral de la cocina, de brazos cruzados, con esa sonrisa de satisfacción que solo tienen los que ignoran la magnitud de su propia ignorancia. Detrás de ella, vi a nuestro hijo Miguel intercambiando miradas de aprobación con su mujer, Juana. Parecían cómplices de un rescate, como si hubieran liberado a un rehén. «Has vendido mi Pegaso». Las palabras salieron de mi boca apenas en un susurro quebrado. Sentí como si alguien me hubiera estrujado el corazón con un guante de hierro. «Oh, Pablo, no empieces con el drama», Melissa agitó la mano restándole importancia, como si espantara una mosca. Solo estaba ahí cogiendo polvo y ocupando un sitio que necesito para el equipo de jardín. ¿Cuándo fue la última vez que lo sacaste? ¿Hace un año? 2. Ese coche era un anacronismo. Miguel dio un paso adelante y me puso la mano en el hombro con ese aire paternalista y condescendiente que me ponía los pelos de punta. Me trataba como a un niño que no sabe gestionar su paga. Papá, mamá te ha hecho un favor inmenso. Tienes 70 años, ya no estás para pelearte con una dirección mecánica y un cambio de marchas que parece un rompecabezas. No necesitas andar por ahí con un trasto viejo que traga gasolina como un transatlántico y que no tiene ni dirección asistida. Piensa solo en lo que te vas a ahorrar en el seguro de clásico y en los recambios que traías de contrabando casi. Juana asintió entusiasmada mientras acunaba a nuestro nieto, el pequeño Tommy, que apenas tiene 18 meses. Además, suegro, 50.000 euros es una pequeña fortuna. Podrías comprarte algo práctico, un híbrido moderno con 5 estrellas de seguridad y etiqueta eco para entrar al centro de Madrid sin problemas. Algo que no te deje tirado en la A6 cada vez que hace calor. Quise gritar. Quise decirles que no tenían ni la más remota idea de lo que habían hecho. Que ese coche no era un trasto, sino un milagro de Wilfredo Ricard, una pieza de la historia de España que superó a Ferrari en su época. Quise decirles que ese motor V8 era el latido de mi propia juventud. Pero cuando abrí la boca, la rabia y el dolor se convirtieron en un nudo seco. Las palabras se me atascaron en la garganta, como siempre que intentaba explicar algo que requiriera un mínimo de sensibilidad a esta familia. Vamos a ir a cenar al asador nuevo del centro para celebrarlo, continuó Melissa, gastando ya mentalmente un dinero que, para ella, era un premio a su gestión y, para mí, era el precio de un sacrilegio.
Estaba pensando en ese sitio donde ponen los chuletones a 70 euros. Nos merecemos un capricho tras tomar una decisión financiera tan inteligente y saneada. Decisión financiera inteligente. Cerré los ojos y me apoyé en la pared fría del garaje. Si ellos supieran. Si tan solo alguno se hubiera molestado en escuchar cuando intentaba hablarles de la distribución de las válvulas, de la carrocería superleggera de Turing, de las cosas que daban sentido a mis domingos. Papá, ¿estás bien? La voz de Miguel parecía venir de otra habitación o de otro planeta. Te has quedado pálido de repente. Asentí mecánicamente, sin confiar en mi voz. ¿Cómo explicarles que acababan de vender un pedazo de mi alma por el precio de un utilitario alemán de gama media? ¿Cómo hacerles entender que el Pegaso no era solo un coche, sino el último vínculo tangible, el último susurro que me quedaba de mi padre, que fue mecánico en la propia fábrica de Enasa? Lo peor, lo que realmente me quemaba por dentro, era lo orgullosos que se sentían. Melissa ya estaba con el móvil, reservando la mesa en el restaurante. Juana le decía al bebé que el abuelo le iba a comprar el parque de juegos más grande del mundo con el dinero del coche viejo. Miguel asentía con suficiencia, como si hubiera supervisado personalmente una transacción comercial magistral para proteger el patrimonio familiar. Ninguno me preguntó qué opinaba. Ninguno consideró que, tal vez, deberían haber consultado al dueño legítimo antes de deshacerse de su propiedad. Para ellos, yo solo era un viejo confundido, un mueble más que necesitaba ser optimizado. Entré en la casa y me hundí en mi sillón orejero, el mismo al que me habían relegado los últimos años, mientras mi familia empezaba a repartirse mi vida como si yo ya fuera un fantasma que solo molesta al pasar. Pero el teléfono estaba a punto de sonar, y la decisión inteligente de Melissa estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla legal. Melissa trajinaba por la cocina hablando de aperitivos, de vinos de la Ribera del Duero y de reservas, mientras Miguel y Juana discutían con total naturalidad cómo debía invertir yo el dinero de la venta. Un depósito a plazo fijo sería lo más prudente ahora mismo, decía Juana con ese tono de sabelotodo financiera. A su edad, el suegro no puede permitirse el lujo de andar jugando con riesgos en la bolsa. O quizás deberíamos asesorarle para abrir una cuenta de ahorro de alta rentabilidad, añadió mi hijo Miguel, sin siquiera mirarme. Que tenga liquidez inmediata por si surge cualquier imprevisto con sus gastos médicos o de dependencia. Hablaban de mí como si no estuviera a 3 metros de distancia, sentado en mi sillón. Me trataban como si ya fuera un difunto y ellos estuvieran repartiéndose la herencia en el tanatorio. El dinero de mi coche, del Pegaso que mi padre me confió, se había convertido de repente en un botín de guerra que ellos se sentían con el derecho de gestionar por mi propio bien. Cerré los ojos y recordé el día que mi padre me entregó las llaves de aquel Z-102. Yo tenía apenas 22 años, acababa de terminar ingeniería y estaba a punto de empezar mi primer trabajo serio en la capital. Mi padre lo había adquirido en 1953, un coche de una ingeniería tan avanzada que dejaba a los Ferrari de la época en evidencia. Era de un color plata metalizado impecable, con una tapicería de cuero rojo que olía a éxito y a libertad. Lo había mimado y mantenido él mismo durante años antes de pasármelo a mí. Cuídalo, Pablo, me dijo entonces, pasando su mano curtida por el trabajo en el taller sobre el capó de aluminio. Este coche tiene carácter y alma española, no es como esos trozos de plástico y electrónica que empezarán a fabricar pronto. Conducía ese Pegaso a mi primer empleo, fue el coche en el que llegué el día de mi boda, y el que aparqué en la puerta del hospital cuando nació cada uno de mis hijos. Pasé incontables fines de semana en el garaje junto a mi padre, con los brazos manchados de grasa, aprendiendo a ajustar sus complejos carburadores Weber y a apreciar la artesanía que había en cada tornillo. Incluso después de que él falleciera, trabajar en ese motor V8 era mi forma de seguir pasando tiempo con él, de escuchar su voz en el rugido del motor. Pero intentad explicárselo a Melissa.
Intentad decirle que hay cosas en esta vida que tienen un valor sagrado que no se mide en euros ni en intereses bancarios. Aprendí hace mucho que mi mujer veía la existencia únicamente a través del prisma de la utilidad inmediata y el estatus social. Si algo no servía para un propósito obvio o no lucía en el salón, para ella era solo un trasto que acumulaba polvo y debía ser eliminado de la ecuación. Pablo, deja ya de estar de morros y pon otra cara. La voz cortante de Melissa rompió mis recuerdos como un cristal estallando. Vamos a hacer algo bonito con el dinero en familia, todos juntos. ¿No es eso lo que de verdad importa al final? La miré fijamente. Esta mujer había compartido mi cama durante casi 4 décadas y, sin embargo, en ese momento comprendí que nunca me había conocido de verdad. Deberías haberme preguntado antes de hacer nada, dije por fin. Ella soltó una carcajada seca. Se rió de verdad, como si acabara de decir una sandez. ¿Preguntarte, cariño? Los dos sabemos que habrías dicho que no, como siempre. Me habrías dado 100 razones sentimentales por las que ese viejo coche debía quedarse en el garaje para siempre, ocupando un espacio que podríamos usar para poner un gimnasio o algo útil. Era útil para mí. Estar ahí cubierto por su lona era útil para mi paz mental, repliqué con amargura. Juana intervino entonces con ese tono condescendiente. Suegro, por favor, si hace meses que ni siquiera lo arrancas. No era verdad, pero no me molesté en corregirla. Arrancaba el Pegaso cada domingo por la mañana, siguiendo el ritual exacto que me enseñó mi padre. Dejaba que el aceite alcanzara la temperatura óptima mientras revisaba los niveles y la presión de los neumáticos. A veces lo sacaba a dar una vuelta corta por las carreteras secundarias cerca de la sierra, sintiendo la potencia suave y el silbido de su motor V8 de 3.2 litros ronroneando bajo el capó. Pero ellos nunca veían esos domingos. Nunca fueron testigos de mi conexión semanal con el pasado. En su mundo acelerado, si ellos no veían algo, simplemente no existía. De repente, mi teléfono sonó sobre la mesa, sobresaltando a todos. El identificador mostraba un número de un concesionario de Madrid, pero algo en la vibración me impulsó a contestar de inmediato. ¿Hablo con el señor Pablo Muñoz? La voz al otro lado sonaba frenética, casi en estado de pánico. Sí, soy Pablo. Señor, soy Guillermo Patterson, de Automóviles Clásicos Patterson. Necesito hacerle una pregunta de extrema importancia. ¿Me ha vendido usted hoy, bajo contrato legal, un Pegaso Z102 de 1953? Mi corazón empezó a latir con una fuerza que me dolía en el pecho. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Mi familia, por fin, intuyó que algo iba terriblemente mal. Yo. Mi mujer se encargó de toda la transacción esta mañana, logré articular. Señor Muñoz, escúcheme con mucha atención. La Policía Nacional está aquí mismo, en mi oficina. Están haciendo preguntas muy serias sobre este vehículo y necesito saberlo ahora mismo. ¿Está usted absolutamente seguro de que autorizó y firmó esta venta? El teléfono se me resbaló de los dedos temblorosos y golpeó el suelo de madera con un sonido sordo. La cara de Melissa pasó del triunfo al blanco más absoluto, como la nieve. Miguel y Juana me miraban con los ojos muy abiertos, completamente confundidos. Desde el suelo, aún se oía la voz de Guillermo Patterson, cada vez más urgente y metálica. ¿Señor Muñoz? ¿Sigue ahí? Señor, ¿por qué la policía me está preguntando si el vehículo es robado? El silencio en el salón era sepulcral después de que colgara a Guillermo Patterson. Melissa seguía congelada en la puerta de la cocina, con el trapo de cocina aún en la mano. Miguel y Juana se intercambiaban miradas de creciente preocupación mientras el pequeño Tommy balbuceaba en su trona, ajeno por completo al terremoto que acababa de sacudir los cimientos de nuestra casa. ¿A qué se refiere con eso de vehículo robado? La voz de Melissa se quebró, perdiendo de golpe toda la altanería y la confianza de la que presumía hacía apenas 10 minutos.
Recogí el teléfono del suelo y lo puse con una delicadeza casi ceremonial sobre la mesita de café. Mis manos, sorprendentemente, estaban más firmes ahora que en los últimos 10 años. Escuchar el pánico genuino en la voz de Guillermo, un hombre curtido en 1000 subastas, había despertado algo en mi interior que llevaba demasiado tiempo anestesiado por la rutina y el desprecio de los míos. Pablo, por favor, respóndeme. Melissa se acercó un par de pasos, alternando la mirada entre el móvil y mis ojos. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué habla de la policía? La miré fijamente, permitiéndome un segundo para observar a esa mujer que acababa de vender décadas de mi historia personal sin pestañear. ¿Cómo le explicas a alguien que siempre ha medido el éxito por el brillo de las joyas nuevas que algunas posesiones cargan con el peso de vidas enteras, de fracasos patrióticos y de genialidades incomprendidas? Ese coche, dije con una voz baja, pero que llenó cada rincón de la estancia, no era un Pegaso Z102 cualquiera, si es que acaso existe un Pegaso que sea cualquiera. ¿A qué te refieres con eso, papá? Preguntó Miguel, removiéndose incómodo en su silla, quizá intuyendo que su decisión financiera inteligente empezaba a desmoronarse. Cerré los ojos y me dejé transportar a un sábado de otoño de 1992, 13 años después de que mi padre me legara el vehículo. Yo tenía entonces 45 años y todavía conservaba la agilidad necesaria para pasarme horas bajo el chasis sin que la columna protestara. Por aquel entonces, todavía creía ingenuamente que si les enseñaba el alma de las máquinas, ellos entenderían la mía. Había estado en el garaje aquella mañana, ajustando la compleja sincronización de los carburadores Weber de doble cuerpo, cuando al retirar el panel interior de la guantera para limpiar un conducto de aire, encontré un sobre de cuero oculto en un doble fondo. Tenía mi nombre escrito con la caligrafía angulosa y firme de mi padre. Para Pablo, cuando estés listo para entender el peso de lo que conduces. Dentro había documentos que nunca habían visto la luz. Planos originales de la fábrica de Enasa en Barcelona, copias de correspondencia personal con ingenieros italianos y, lo más importante, un certificado de autenticidad que me hizo perder el aliento. El coche de mi padre no era un Z102 de serie. Era uno de los escasísimos ejemplares, apenas 3 en el mundo, que se montaron con el motor experimental de 3.2 litros con compresor, diseñado específicamente para competir en las 24 horas de Le Mans antes de que el proyecto fuera cancelado por falta de presupuesto del régimen. Era, técnicamente, un prototipo de carreras disfrazado de turismo de lujo. Mi padre guardó el secreto hasta su tumba, dejando que yo lo descubriera cuando fuera lo suficientemente maduro para no dejarme deslumbrar por el brillo del metal, sino por el valor de la ingeniería. Papá, la voz de Miguel me trajo de vuelta al salón. Nos estás asustando con ese silencio. ¿Qué tiene de especial ese coche para que la policía se meta por medio? Miré a mi hijo, este hombre de 42 años que nunca había mostrado el menor interés por mancharse las manos de grasa ni por entender por qué su abuelo pasaba las noches en vela diseñando piezas de repuesto. ¿Cuántas veces intenté llevarle al garaje? ¿Cuántos domingos le pedí que me ayudara solo para que él me respondiera que tenía cosas más productivas que hacer con su tiempo? Vuestro abuelo, empecé, con una voz que ganaba autoridad a cada palabra, era mucho más que un simple jefe de taller. En su época, era lo que los ingenieros de la época llamaban un ajustador de precisión. Enasa le consultaba directamente para los ajustes finales de los motores de alta competición. Juana soltó un bufido incrédulo. Suegro, el abuelo tenía un taller en un barrio de Madrid. Usted mismo nos contó 1000 veces que arreglaba camiones y furgonetas. Lo hacía para sobrevivir, pero era uno de los 3 mejores especialistas en Pegaso de toda Europa. Wilfredo Ricard, el director de la fábrica, lo llamó personalmente para trabajar en los motores de los prototipos que debían batir a los Jaguar y los Ferrari. Melissa entrecerró los ojos, buscando una grieta en mi relato. Nunca habías mencionado que ese trasto fuera una pieza de museo única. Intenté decíroslo 100 veces.
Durante años intenté explicaros qué significaba ese motor, la historia de cómo se salvó de ser desguazado por orden ministerial. Pero cada vez que empezaba a hablar, Miguel miraba el reloj, tú te ponías a hablar por teléfono o me decíais que ya estaba el abuelo otra vez con sus batallitas del siglo pasado. La habitación se sumió en un silencio tenso. Vi la duda en sus rostros, la sospecha de que quizás el viejo loco no estaba tan loco y que su codicia les había cegado. El motor de ese Pegaso, continué, disfrutando del impacto de mis palabras, no es el 2.8 estándar. Es el motor con sobrealimentación Bosch, una joya mecánica que produce una potencia que ningún otro coche nacional podía soñar en los años 50. Solo se conservan dos iguales en todo el planeta. ¿Y cómo puedes estar tan seguro de su valor real? Preguntó Miguel, tratando de mantener un escepticismo que ya le temblaba en la voz. Sonreí con una amargura que le heló la sangre. Porque he pasado los últimos 30 años en contacto secreto con el registro de vehículos históricos. Porque hace 5 años, un coleccionista suizo me ofreció 600.000 euros netos por él y le colgué el teléfono sin pestañear. La cifra cayó en la sala como un golpe de mazo sobre un yunque. Melissa retrocedió hasta chocar con la encimera, agarrándose a ella para no caer. 600.000. Susurró, con la voz rota. El último ejemplar similar que salió a subasta en Cabo Beach superó el 1.000.000 de euros. Me levanté despacio, con mis huesos crujiendo como la madera de un barco viejo, y caminé hacia la puerta del garaje, dándoles la espalda. Pero nunca se trató del dinero, Melissa. Nunca. Se trataba de que habéis vendido, por el precio de una reforma de cocina, la única cosa que me hacía sentir que mi padre todavía caminaba a mi lado. Y ahora, la policía os va a explicar por qué no se puede vender un bien de interés cultural sin la firma del dueño. Abrí la pesada puerta de madera y entré en el garaje vacío, respirando el aroma persistente a aceite de motor, cuero antiguo y recuerdos que se negaban a evaporarse. Detrás de mí, oía a mi familia seguirme sus pasos sobre el hormigón, antes decididos y arrogantes, ahora sonaban vacilantes, casi temerosos. Aquí es donde he pasado cada domingo por la mañana durante los últimos 10 años, dije, pasando la mano por el banco de trabajo de pino, donde mis herramientas seguían ordenadas por tamaños y tipos, exactamente como las dejé antes de ir al médico. No estaba aquí porque no tuviera nada mejor que hacer, sino porque quería. Porque mantener ese motor era como mantener vivo el latido de mi padre. Abrí un cajón del banco y extraje una carpeta de cuero grueso, con los bordes desgastados por el roce de los años. Dentro reposaba el tesoro que ellos nunca quisieron ver. Fotografías en blanco y negro, planos técnicos con el sello de ENASA, correspondencia con coleccionistas de la Mille Miglia y registros detallados de mantenimiento que se remontaban a hace más de medio siglo. Él lo guardaba todo, dije, extendiendo sobre la mesa fotos de mi padre trabajando en el vano motor del Pegaso junto a hombres con batas blancas de ingeniería. Cada cambio de bujías, cada ajuste de la suspensión de Dion, cada modificación en los carburadores. Lo documentó todo porque sabía que, en un mundo que pronto se llenaría de coches desechables, este objeto acabaría importando. Juana cogió una de las fotos, entornando los ojos para leer la anotación al pie. Barcelona, Factoría de la Sagrera, mayo de 1953. Este es de verdad el abuelo. Susurró, sorprendida al ver la estampa gallarda de un hombre al que solo recordaba como un anciano silencioso. Es él, trabajando codo con el equipo de Wilfredo Ricart en los últimos ajustes de la inyección antes de una prueba de velocidad, señalé a la versión joven de mi padre, con las mangas de la camisa remangadas y una expresión de concentración absoluta. Estaba inmensamente orgulloso de aquel trabajo, pero nunca presumía de ello delante de quienes no sabían apreciar el esfuerzo. No era esa clase de hombre. Melissa hojeaba frenéticamente la documentación, palideciendo con cada página que pasaba, con cada sello oficial que confirmaba que lo que ella había vendido como chatarra vieja era en realidad un bien de interés histórico.
Pablo. ¿Por qué nunca me enseñaste estos papeles? ¿Por qué nunca me dijiste que esto valía tanto? Preguntó con la voz temblorosa. Me di la vuelta para encararla, sintiendo una claridad mental que no recordaba haber tenido en décadas. Y por primera vez en años, no suavicé mis palabras para evitarle el disgusto. ¿Por qué nunca preguntaste, Melissa? Porque cada vez que intentaba hablar del Pegaso o de la ingeniería, dejabas claro con un suspiro o un gesto de desprecio que te parecía una pérdida de tiempo soberana. Porque tratabas mis pasiones como si fueran aficiones infantiles que solo servían para ensuciar el garaje. La verdad flotó en el aire denso del garaje como el humo de un incendio que llevaba latente 40 años. Vi el momento exacto en que Melissa se dio cuenta de la magnitud del desastre, el momento en que su codicia y su ignorancia chocaron frontalmente contra la realidad. Pero si solo es un coche, dijo débilmente, tratando de aferrarse a su última pizca de lógica, aunque ya no tenía convicción. No, dije con una firmeza que la hizo retroceder. Es historia de este país. Es artesanía pura. Es lo último en lo que mi padre y yo trabajamos juntos antes de que el cáncer le impidiera bajar estas escaleras. Es todo lo que nunca te molestaste en entender sobre el hombre con el que te casaste. Mi teléfono volvió a vibrar sobre el banco de trabajo. Era Guillermo Patterson. Esta vez su voz no era frenética, sino gélida y urgente, el tono de un hombre que sabe que tiene un problema legal entre manos. Señor Muñoz, necesito que se presente en el concesionario de inmediato. La Policía Nacional está aquí y quieren hablar con usted sobre la documentación de propiedad y la transmisión del vehículo. Hay irregularidades muy graves que deben discutir antes de que el coche salga de mis instalaciones. Miré a Melissa, cuya cara había pasado del pálido al gris ceniza de los motores gripados. ¿Qué clase de irregularidades, Guillermo? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Señor, ¿firmó usted personalmente el contrato de compraventa y la transferencia del título en tráfico? Porque la inspectora Santos dice que la firma que aparece en estos papeles no coincide en absoluto con la de su DNI. Y eso, señor Muñoz, es un delito de falsedad documental. El teléfono se me resbaló de los dedos otra vez, pero esta vez no intenté cogerlo, dejé que golpeara el hormigón. Detrás de mí, oí a Melissa contener el aliento con un sonido agónico. Era el sonido de alguien que acababa de comprender que su brillante plan para sanear las cuentas familiares había cruzado una línea roja del Código Penal. Por primera vez en 38 años de matrimonio, vi a mi mujer con una nitidez aterradora. Y lo que vi fue a una extraña que había estado gestionando mi vida como si yo fuera un incapacitado, tomando decisiones unilaterales y tratándome como un obstáculo a optimizar en lugar de como un compañero al que respetar. La policía estaba al caer, y el mundo que Melissa había construido a base de desprecios estaba a punto de saltar por los aires. El trayecto hasta Automóviles Clásicos Patterson fue el más largo y pesado de mi vida. Melissa iba rígida en el asiento del copiloto, con las manos apretadas sobre el regazo hasta que los nudillos se le pusieron blancos como el mármol. No había pronunciado ni una sola palabra desde que salimos de casa, pero casi podía oír los engranajes de su mente trabajando a 1000 por hora, intentando desesperadamente buscar una salida elegante al laberinto legal que ella misma había construido con su soberbia. Miguel insistió en seguirnos con su coche, trayendo a Juana y al bebé. Les dije que no era necesario, pero mi hijo había desarrollado esa irritante costumbre de tratarme como si fuera un anciano incapaz de cruzar la calle sin ayuda. Hoy, por primera vez en años, agradecí su intromisión. Tenía el presentimiento de que iba a necesitar testigos de calidad para lo que estaba a punto de ocurrir. El concesionario de Patterson estaba en un polígono a las afueras de Madrid, un recinto imponente lleno de clásicos europeos que brillaban bajo el sol de la tarde. Había pasado por delante 1000 veces, frenando para admirar los Jaguar y los Aston Martin, pero nunca tuve un motivo real para entrar.
Guillermo Patterson tenía fama de ser un purista que solo trataba con piezas de concurso, de esas por las que los coleccionistas se baten en duelo en las subastas de retromóvil. En cuanto entramos en el parking, vi mi Pegaso. Estaba apartado de los demás vehículos, rodeado por 2 coches patrulla de la Policía Nacional y un pequeño grupo de personas vestidas de paisano. Incluso bajo esa luz de interrogatorio, se veía magnífico. Su carrocería plateada reflejaba la luz como si fuera mercurio líquido y los detalles cromados centelleaban con una dignidad que hacía que el resto de coches modernos parecieran electrodomésticos desechables. Por un momento, el corazón se me llenó de un orgullo ciego al ver lo hermosa que seguía la joya de mi padre después de 7 décadas. Luego, la tensión en los rostros de los agentes me devolvió a la cruda realidad. Guillermo Patterson se acercó a nuestro coche antes incluso de que termináramos de aparcar. Era un hombre alto, de unos 60 años, con el porte de un aristócrata y ojos cargados de ansiedad tras unas gafas de montura de oro. Su habitual aplomo de marchante de arte mecánico había desaparecido, sustituido por un pánico profesional apenas contenido. «Señor Muñoz», dijo en cuanto bajé. «Gracias por venir. Me temo que estamos ante una situación de extrema gravedad administrativa y penal». La inspectora María Santos se presentó con un apretón de mano seco y una mirada tan analítica que sentí que estaba escaneando cada mentira que se hubiera dicho en mi casa en los últimos 40 años. Era una mujer de unos 45 años, con rasgos afilados y una intensidad que sugería que no perdía el tiempo con cortesías innecesarias. «Señor Muñoz, necesito que sea absolutamente sincero conmigo. Es vital para el atestado», dijo la inspectora. «¿Autorizó usted personalmente a su esposa para formalizar la venta de este vehículo?» Miré a Melissa, que se escondía detrás de mi hombro intentando volverse invisible. «No», respondí con firmeza. «No lo hice». ¿Tenía usted conocimiento de que hoy se iba a producir una transacción comercial sobre este bien? Ninguno. Me enteré cuando el coche ya no estaba en mi garaje. La inspectora Santos asintió mientras anotaba en su libreta digital. «Señor Patterson, explique al señor Muñoz que saltó en el sistema cuando intentó tramitar el cambio de titularidad en la jefatura de tráfico». Guillermo se pasó la mano por el pelo, visiblemente nervioso. En cuanto introdujimos los datos para la transferencia telemática, el sistema de la DGT bloqueó la operación. No solo la firma del contrato de compraventa no coincidía con la firma digital que tenemos en el registro para el señor Muñoz, sino que saltó una alerta de seguridad de nivel A. ¿Qué tipo de alerta?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta por mis años de estudio. «Señor Muñoz», intervino la inspectora, «este vehículo está catalogado oficialmente en el Registro de Bienes de Interés Cultural y en el Reglamento de Vehículos Históricos como una unidad de relevancia tecnológica excepcional. Los coches con esta protección legal no pueden venderse ni salir del país sin una serie de notificaciones previas al Estado. La DGT está obligada a verificar que la firma del propietario sea auténtica para evitar, precisamente, el expolio del patrimonio nacional». Sentí una oleada de reivindicación pura. Mi padre, previsor como pocos, se había encargado de registrar las particularidades del motor experimental en los años 80, asegurándose de que la importancia del Pegaso fuera preservada. Fue su último regalo. Una trampa legal para proteger el coche de cualquier manos inexpertas. Además, continuó la inspectora Santos con voz gélida, nuestra base de datos muestra que este bastidor ha sido objeto de seguimiento por parte de museos internacionales. Su valor real es astronómicamente superior al precio de venta que su esposa pretendía cobrar. Melissa recuperó la voz, aunque sonaba como un hilo de seda a punto de romperse. Yo no sabía nada de registros ni de cultura. Pablo nunca me dijo que el coche fuera una pieza de museo. Pensé que 50.000 euros era una cifra generosa por un trasto viejo que no usaba. Me giré hacia ella y la rabia que había estado conteniendo durante décadas, ese resentimiento por ser ignorado en mi propia casa,
estalló en una calma helada. Intenté decírtelo 1000 veces, Melissa. Durante 30 años intenté compartir contigo el valor de lo que teníamos. Cada vez que mencionaba la importancia técnica del Pegaso, ponías esa cara de aburrimiento y me cortabas para hablar de las cortinas o del viaje de tus amigas. Dejaste claro que mis pasiones te daban igual porque no daban dinero rápido. Eso no es justo. Protestó ella, pero sus ojos ya no sostenían la mirada. No. Hace 2 años me llegó una invitación para llevar el coche al concurso de elegancia de Cabo Beach, en California. Te enseñé la carta, te dije que era un honor que solo unos pocos españoles habían logrado. ¿Sabes qué me respondiste sin levantar la vista de la revista? Dijiste. Qué bien, busca un sitio donde no moleste el papel. Nunca has mirado nada que me importe a mí, Melissa. Solo miras lo que te sirve a ti. Miguel dio un paso adelante, con la cara desencajada por el shock. Papá. ¿Estás diciendo que ese coche vale más de lo que mamá ha cobrado? La inspectora Santos respondió por mí, con la frialdad de los hechos. Señor Muñoz, según los peritos de la Unidad de Patrimonio y las últimas subastas de Pegaso con motor de competición, el valor de mercado de esta unidad oscila entre los 500.000 y los 800.000 euros. La cifra cayó como una bomba de racimo. Juana soltó un grito ahogado. Miguel tuvo que apoyarse en la aleta de su propio coche para no caerse. Melissa parecía haber envejecido 10 años. En 10 segundos se quedó pálida, con la boca abierta, viendo cómo se esfumaba su imagen de gestora brillante. Casi 1.000.000 de euros. Susurró Miguel, mirando el Pegaso como si fuera un altar sagrado. Y en el estado de conservación mecánica en el que lo tiene su padre, podría subir más, añadió Guillermo Patterson. Es una negligencia profesional haber intentado vender esto por 50.000 euros. Señora Muñoz, dijo la inspectora Santos, retomando su tono profesional y autoritario, tengo que interrogarla formalmente. ¿Cómo obtuvo la documentación original para entregarla al concesionario? Melissa empezó a temblar de forma incontrolable. Yo. Los papeles estaban en el despacho de Pablo. Sabía dónde guardaba la llave del cajón. Simplemente los cogí pensando que estaba haciendo lo correcto para la familia. ¿Y la firma en el contrato de compraventa y en el impreso de transferencia de la DGT? ¿Falsificó usted la firma de su marido para saltarse su consentimiento? Yo creía que... La voz de Melissa se apagó. No había excusa posible en el Código Penal para lo que había hecho. Señora, necesito una respuesta clara para el acta. ¿Firmó usted con el nombre de su esposo sin su autorización expresa? Melissa miró a su alrededor, desesperada. Buscó a Miguel, pero su hijo estaba demasiado ocupado asimilando la fortuna que su madre casi había regalado por ignorancia. Finalmente, sus ojos aterrizaron en mí. Estaban suplicantes, aterrados, pidiéndome que hiciera lo que había hecho durante 38 años. Salvarla de sus propios errores, poner el parche, mentir para mantener la paz familiar. Pero esta vez, algo se había roto definitivamente bajo el capó de nuestro matrimonio. Sí, susurró Melissa finalmente, bajando la cabeza. Firmé yo. La inspectora Santos cerró su libreta con un clic seco y definitivo. Señora Muñoz, queda usted informada de que sus actos pueden constituir un delito de falsedad en documento mercantil y una apropiación indebida. Debe acompañarme a la comisaría de forma inmediata para prestar declaración. Mientras veía cómo los agentes escoltaban a mi mujer hacia el coche patrulla bajo la luz del atardecer, sentí una extraña paz, una satisfacción amarga que no había experimentado en mi vida adulta. Durante décadas me habían tratado como a un secundario en mi propia historia, como a un viejo que estorbaba con sus cacharros. Ahora, la verdad brillaba tanto como el aluminio del Pegaso. Guillermo Patterson se me acercó con respeto, casi con reverencia. Señor Muñoz, la venta queda anulada ipso facto por fraude.
Su coche se queda aquí, bajo custodia policial y mi responsabilidad personal, hasta que el juez dicte el archivo del caso. Pero quédese tranquilo. Está a salvo. Asentí, mirando mi Pegaso Z102 una última vez antes de irme. Mañana volvería a mi garaje, donde pertenecía. Pero lo más importante es que yo había recuperado algo que mi familia me había arrebatado hacía mucho tiempo. Mi identidad. El problema es que, después de verles las caras hoy, ya no estaba seguro de si quería que ellos siguieran formando parte de ella. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.